vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero de lujo en serio. Es don Raúl Vera, obispo emérito de la diócesis de Saltillo, un hombre que de verdad tiene una historia fascinante, un hombre dedicado a la gente de abajo, a los pobres. Yo sé que no le gusta que le digan que es de la teología de la liberación, pero qué remedio, aquí así se le conoce. Don Raúl Vera, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muchísimo gusto saludarte, Marta, y saludo a tu auditorio con mucho cariño. Oiga, ¿cómo se siente ahora que ya se jubiló? No voy a decir que soltó los hábitos, porque no lo creo, ¿verdad? Pues no, porque mi hábito es de fraile dominico, y yo fraile dominico permanezco hasta el final. No, y además, como obispo emérito, pues la ordenación de obispo no me la quitan. Luego, como soy fraile predicador, pues el evangelio para mí es lo fascinante. Digámoslo así, maduré en mi aprecio y en mi conocimiento del evangelio siendo un estudiante de la universidad. Así que, y aquí tenía al lado de la universidad, a la parroquia universitaria, que es donde están los frailes dominicos hasta el día de hoy. Y entonces, cuando yo decido hacerme fraile, entré a la orden de los dominicos para ayudar a cambiar el mundo. ¿De dónde le viene el llamado? ¿Cuándo le entra el llamado de la iglesia? A ver. Bueno, mira, yo te digo que empecé a madurar en el conocimiento del evangelio y empecé a entender que el evangelio para eso era. El evangelio es la palabra de Dios, que es el creador del mundo, que es el creador de los seres humanos, y en el evangelio está un programa de vida no solamente para tu persona como individuo, sino también está el proyecto de una sociedad que valga la pena. Pero ¿y cómo fue que lo sintió, que dijo, yo voy a ser dominico además? No, eso fue paulatino. Yo lo primero que experimenté fue una crítica, y esto a partir de los dominicos. Yo empecé a formarme una visión muy crítica de cómo iba a ser el desempeño de mi quehacer como ingeniero químico. O sea, mi carrera estaba destinada a participar en la industria, a ser un actor dentro de las empresas, en el control de este equipo que se usa para la transformación industrial. Eso era mi tarea, era convertir en un proceso industrial lo que a nivel de laboratorio me decían los químicos. Los químicos me decían, bueno, pues para hacer un polímero se necesita estas condiciones, se necesita esta materia prima, se necesita un reactor. O sea, iba a ser otra cosa totalmente diferente. Entonces pero mi crítica empezó primero porque yo iba a trabajar para las industrias. En ese momento no hablábamos multinacionales porque eran industrias norteamericanas, la mayor parte de las industrias que se instalaban en México, y yo iba a trabajar para empresas norteamericanas y en donde los obreros era gente que migraba se empezaba ya a hacer un cambio en México, digamos, para que fuera un país industrializado. México, nosotros éramos un país agrícola. Sí. ¿Y entonces cómo se da el cambio? El cambio por el que yo no me decidí fue que tenía que trabajar para industrias norteamericanas que estaban diciendo que los dueños eran mexicanos y que literalmente habían comprado algún profesionista, alguna persona mexicana que decía que ella tenía el 51% de las acciones y que le daban una millonada de dólares ahí en un banco norteamericano. Pero ¿por qué se convierte a la iglesia? ¿Por qué abandona
la química y se dedica a la iglesia, a predicar. Bueno, pero me dedico a la palabra de Dios. Los domingos, nada más te digo, dos personajes A ver. fueron dominicos. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos, y Bartolomé de las Casas, el grande defensor de los indios. Pero ¿cómo fue viendo No, la pobreza? ¿Cómo fue ay, pues, o sea, ¿cómo se acerca a esta historia? porque yo viajaba en democrático camión, yo no tenía carro. Yo estaba en un internado de Pentatlón universitario, donde todos veníamos de familias que nuestros papás no tenían un modo de mantenernos un departamento. No. Nosotros entrábamos a vivir a ese internado donde compartíamos la vida con gente, pues igual que yo, que éramos personas que teníamos necesidad de becas para poder estudiar. Entonces, o sea que la identificación con los pobres viene de su propio origen. De mi profesión, yo vivía en la, digamos, hasta donde yo estaba a dos calles de donde se acababa el pueblo, vamos a decir. Y allí mis compañeros eran hijos de campesinos. Yo tenía las familias que vivían alrededor de mi casa, había muchos campesinos que tenían su tierra y que tenían, yo muchas veces fui a su tierra cuando estaba la cosecha del maíz, fuimos a los elotes y luego allí los asábamos, luego, o nos íbamos, dos hermanos, eran dos hermanos y yo con mi hermano. Entonces yo era el menor de la pareja de hermanos, un año solamente me llevaba mi hermano, y el otro también era menor que y los dos nos íbamos a recorrer el río, la orilla del río, y el hermano mayor de la otra pareja y mi hermano mayor se quedaban allí durante la mañana a ver qué pescaban en el río. O sea, Raúl, entonces siempre fue gente cercana a los pobres, siempre. Pues porque yo también andaba con el vestido que usaban los pobres. Yo usaba pantalón de mezclilla o también de algodón mezclado con un poco ya de plástico, de aquel tiempo, diril, se llamaba de diril. Se lo pregunto por esto, porque yo estaba en Chiapas cuando el levantamiento zapatista y me tocó toda esa historia de don Samuel Ruiz, y cuando usted lo designan como obispo coadjutor, recuerdo que todos pensábamos que usted iba a llegar ahora sí que a ser la cuña de don Samuel Ruiz, así lo presentaban, de que lo iba a poner en su lugar, y resulta pues que no, que usted llegó a ser realmente parte y a complementar y hasta rebasar a don Samuel. O sea, ¿no era sorpresivo o sí? Bueno, mira, yo estuve 6 años de obispo encargado directamente, yo era el obispo, en la diócesis de Ciudad Altamirano, que es una diócesis que tenía 650,000 habitantes, o sea, miembros de la diócesis, y que además la mayor parte eran campesinos. Yo trabajé entre los campesinos de la sierra. Mi transporte en la sierra era la mula, no había casi carreteras. Yo tuve una diócesis pobre y además tenía un conflicto de división. Entonces yo, esos 8 años que viví en Altamirano, a través de un proyecto pastoral que hasta hoy sigue caminando ese proyecto, porque es un proyecto a largo plazo para instaurar la iglesia que describe el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, yo trabajé ese proyecto con asesores de un movimiento internacional, un movimiento por un mundo mejor. Trabajé un plan pastoral en donde uní a los sacerdotes y a los laicos que estaban detrás de un grupo de sacerdotes. Yo me tocó unir de nuevo y se dividieron ante la persona del obispo. Entonces, cuando a mí me hacen obispo coadjutor, yo hablo de la primer diálogo que tuve con don Samuel. Me dice don Samuel, mira, fíjate lo que vas a hacer. Si tú vas a iniciar cosas totalmente diferentes a las que lleva en este momento la diócesis, fíjate bien, vas a dividir la diócesis y te la quedas.
te la quedas porque tú vas a ser el obispo de una diócesis dividida. Le dije, mira, Samuel, pierde cuidado. Yo sé lo que es una diócesis dividida y no la voy a dividir. Y yo quiero trabajar en un diálogo, que nosotros los dos estemos en un diálogo constante. Y me dijo, las cosas que haya que arreglar, que a lo mejor yo ni cuenta me daba, que haya alguna cosa que realmente está fuera de puesto, tenlo por seguro que se arregla. El primero que quiere que esta diócesis esté bien soy yo. Entonces, en realidad, desde el principio hubo un acuerdo que los dos llevábamos la diócesis. ¿Y no fue difícil la además, relación con don Samuel? ¿cómo? ¿No fue difícil la relación con don Samuel? Para nada, porque los dos estábamos por el mismo proyecto. Don Samuel había instaurado allí la Iglesia del Vaticano II. Todas las habladurías contra don Samuel provenían que les había sacado de las garras a los finqueros, les había sacado a los indígenas de las garras. O sea, o había liberado a los indígenas, los había hecho sujetos constructores de la historia, tenían empresas cafetaleras, salían a vender su café fuera de México, no lo compraban ahí. O sea, era una diócesis con toda la barba en el espíritu del Vaticano II, que yo conocía la Iglesia del Vaticano II porque la quería y la empecé a instaurar en la diócesis de Ciudad Altamirano. Entonces le decía, tú ya tienes esto es lo que yo iba haciendo en Ciudad Altamirano, ya tienes esto, así, iba viendo todo lo que yo quería tener en Ciudad Altamirano. O sea, no, yo no fui no fue ningún primerizo. Segundo, yo le agradezco a Dios que en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en una facultad teológica que tenía el convento de Bolonia, donde yo fui mandado a estudiar ya mi licenciatura en teología, todos los padres me enseñaron la Iglesia del Vaticano II en todas mis materias. La metodología de investigación bíblica era el método histórico que los dominicos crearon en la École Biblique y que fue el que entró a la Iglesia con el Vaticano II. Los dominicos eran creadores de la École Biblique. Luego, en los textos conciliares, nadie, dijo el Papa, del padre Yves Congar, dominico, un francés, profesor de una escuela teológica de los dominicos famosa, que empezó en Bélgica y después ya terminó en París, Le Solchois se llamaba. Allí el padre Yves Congar, de allí salió como asesor teológico de algunos de los obispos europeos durante las sesiones del Concilio Vaticano II. Todos mis maestros eran dominicos, porque yo estaba en un convento dominico. Mis maestros eran herederos de toda la doctrina conciliar, actualizados en la doctrina conciliar, porque los dominicos tuvieron un papel muy preponderante. Vuelvo, la Dei Verbum introduce en el concilio, en la iglesia, el estudio, el método histórico del estudio de la Biblia. Y eso lo crearon los dominicos en la École Biblique de Jerusalén. Y luego, mis maestros, pues todos tenían la misma visión que personas que no era el único teólogo que estaba dentro del concilio, pero por lo menos había dos teólogos muy famosos dentro del concilio, que eran dominicos. Por favor, también los jesuitas tenían, estaba Ranger, estaba Carla. Pero, oye, pero por ejemplo, ¿usted nunca se codió con gobernadores, no le daba por andar con los políticos, más bien andaba con los de abajo? Por supuesto que siempre mantuve diálogo. Mira, me doctoré en Ciudad Altamirano en eso porque yo tenía territorio en 3 estados: el estado de Michoacán, el estado de México y el estado de Guerrero. Y los políticos que estaban, por ejemplo, me tocó a mí, Chaifet me tocó de gobernador del estado de México. Creo que no lo quería mucho, Emilio Chaifet. No, pero no fue así mientras yo estuve en Guerrero. Yo tenía diálogo y también lo mantuve con él cuando llegué allá. Yo muchas veces estuve en la Secretaría de Gobernación. Claro que no coincidíamos de la manera como querían llevar las cosas ellos, pero yo, mi posición la conocía muy bien. Luego, ¿y cómo fue el pleito? ¿Cómo eran las conversaciones? Pues yo le decía, yo no sé si tú estés al tanto de lo que están haciendo en Chiapas, lo que está haciendo el gobierno de Chiapas. Por favor, le digo, nada más contrario a lo político. Es que no se dan cuenta. Yo todavía, de buena gente, creyendo que querían realmente el bien de los indígenas. Ya después me di cuenta que no era eso lo que ellos querían, ¿verdad?
pero esto no, a mí no me, ¿Qué total, querían ellos, ¿cómo? padre? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían? Pues que se volviera al régimen de los terratenientes, al régimen de que los indígenas sumisos, que los indígenas no tuvieran libertad, que los indígenas no fueran sujetos a su propio estado. Es lo que querían. Se hicieron riquísimos. Los políticos y los terratenientes eran las mismas personas en Chiapas. Y tenían la mano de obra barata. Se hicieron riquísimos. Entonces, eso va contra el evangelio. Yo tuve que decir una vez que me mandaron uno de los personajes del episcopado, tenía peso, por supuesto, me lo mandaron para que me dijera que qué me estaba pasando, qué me estaba pasando cuando yo empecé a denunciar la guerra de baja intensidad que hacían los paramilitares, entrenados por el ejército. Me mandaron un obispo, hermano mío, a decirme que qué me estaba pasando, que ya me estaban perdiendo la confianza. Pues que me la pierdan, diles, que me la pierdan. Yo no soy político, soy pastor. Y mientras estén matando a las ovejas y las estén maltratando, yo voy a defender a las ovejas. Soy pastor, no soy político. Que no me vean como un político. No, se los dije con tal. Entonces, punto, yo tenía una formación teológica y una experiencia pastoral en donde Dios tenía los pies en la tierra y nadie me los movía. Yo fui a ser pastor allí. Yo no fui ni a hacer carrera ni nada. Yo fui a ser pastor. Y por eso lo sacaron después, en lugar de hacerlo. Y por eso lo sacan después de Chiapas. ¿Por qué no? Pues claro, no les gustó. Pues pero había un sínodo. Don Samuel ya tenía, cuando yo llegué, había un sínodo, es decir, en donde estaban haciendo una recapitulación de todo el proceso que la diócesis siguió desde que yo llegué allí, don Samuel. Y quedó en el sínodo todas las pautas de una iglesia en el estilo del Vaticano II, en donde todos son sujetos, constructores, en donde los indígenas eran agentes de pastoral cualificados porque eran diáconos permanentes. No podían ser sacerdotes porque el indígena no entendía ni un puesto político ni un puesto eclesiástico si no estaba casado y no tenía una familia que educar. Como el sacerdocio es célibe, no es uxorado, pues entonces don Samuel, los hago diáconos y diáconos permanentes, y los diáconos permanentes prácticamente eran párrocos en la selva, porque ellos tenían su peso, ahí estaban, y había equipos para todas las zonas pastorales en donde los padres iban y hacían lo que no podía hacer el diácono, pero ya no era lo mismo. Allí había una organización pastoral muy seria. Entonces, sí, recuerdo que fue importantísimo, don Raúl. Pero ahora déjeme preguntarle esto, porque creo que es bien importante. Hoy en día, México, ¿cómo lo ve? ¿Se viven cosas semejantes como en aquel 1994? ¿Está muy diferente? ¿Qué piensa? Hoy en México se vive lo que vivían los indígenas de Chiapas. Todos los ciudadanos mexicanos son tratados como se trataba a los indígenas allá. Hoy todos los mexicanos están sujetos al empobrecimiento. Todos los mexicanos están sujetos a no tener oportunidades. Todo. Hoy México es un Chiapas grandote. El Chiapas que yo viví, con toda la marginación y toda la segregación, hoy la viven los mexicanos por todas partes. Dime, ¿qué tiene que ver el salario con el costo de la vida? Nada más para empezar. Fíjate, ¿qué tiene que ver el salario? Cuando la Constitución dice que el salario de un trabajador debe ser suficiente para vivir dignamente él y 4 personas más. Dime lo que estamos viviendo en México. ¿Y por qué cree usted que estamos ahora así? Pues porque aquí se aplicó el modelo económico hegemónico aquí a México para el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Se le aplicaron con todo rigor los criterios del capitalismo neoliberal. El día de hoy tiene muchas más armas. El neoliberalismo, el capitalismo liberal es aquel lugar donde se expulsó el control del Estado. Los empresarios dijeron, el Estado no tiene, las leyes que rijan a la sociedad serán las leyes económicas que nosotros vamos a imponer. Eso es el capitalismo liberal. Y ahora existe un capitalismo neoliberal porque hoy tienen, gracias a Dios, con toda
toda la inteligencia artificial que se le llama hoy, toda el tema del manejo del dinero a través de los bytes y todo esto. Hoy el capitalismo, con que aprietes tú una teclita de un banco, de un sistema cibernético, hoy dejas en la calle a un país enterito. Entonces, hoy tiene un poder enorme el control de dinero, para controlar el dinero, para controlar los movimientos de los capitales. Por eso se llama neoliberalismo, pero es la misma historia. Y luego, pues yo he tenido oportunidades así, muy, muy ricas. Yo fui parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, que vino a juzgar al Estado mexicano desde... Pero a ver, antes de entrar para allá, ¿usted cree que el presidente López Obrador está siguiendo el camino correcto para afrontar las cosas? En su mente y en su corazón tiene un camino hoy acabó hablando de que su vida por los pobres. Sí, él tiene en su mente y su corazón, pero tiene dentro de la estructura que le ayuda a gobernar, pues tiene metido no, los hábitos y las personas que están allí. No, yo cuando él estaba en su campaña, yo lo considero que es un buen hombre, que no es hipócrita, habla de verdad y que tiene muy buenas ideas, pero las reformas estructurales, mira lo que le está costando ahorita. Se atrevió ya a moverse hacia independizar de nuevo para que México verdaderamente tenga a la energía eléctrica como una propiedad de nuevo. Y mira todos los líos que hay y todos los saltos que hay. Y así está, así tiene que hacer con la Ley Federal del Trabajo, así le tiene que hacer con toda en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Nosotros nos dimos cuenta todo el despojo que se hizo de nuestros derechos en la Constitución. Esto también me ayudó muchísimo. 3 años duró aquí el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tuvo 500 audiencias por toda la República, 500 audiencias en donde se presentaban miles de personas dañadas por todas las cosas que se hicieron durante los regímenes de los últimos 36 años, vamos a decir, que desde Miguel de la Madrid empezó a aplicarse aquí el capitalismo neoliberal, y por eso... Déjeme tocar este último tema antes de que se nos acabe el tiempo. Su lucha por los migrantes, ayudarlos, ha sido una de sus grandes causas. ¿Cómo los ve en este momento? ¿Cuál es su situación aquí? Pues cada día ha empeorado. Mientras no tengamos aún el sector que formamos nosotros, del continente americano, Centroamérica, el Caribe y toda Norteamérica, de México para arriba, mientras no tengamos a todo ese territorio en un proceso de verdadera emancipación de los trabajadores, de emancipación donde se garantice el niño, al joven que llega a México, que nace aquí, y se le garantice un futuro al abuelo. Mientras nosotros no nos salgamos de esa mentalidad con la que se han uniformado los políticos con los empresarios en el mundo entero, ¿sí? Eso es eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Entonces, mira, aquí hay un asunto que acaba de darse. Ahí están los calcinados, y mira todos los retardos que México ha tenido para identificar eso. Ahorita ya están hablando de que ya los pescan, pero ya se sabía en Centroamérica, hasta que los nombres tenían Es los cierto. centroamericanos, y aquí en México todavía estábamos en Babia. Es cierto. Entonces, en menos la impunidad sigue siendo un problema grave en este país. Cierto. Pregunta, mira, ¿cuántos desaparecidos? También trabajamos con desaparecidos aquí. También fuimos el primer colectivo de familias desaparecidas, que ahora ya se multiplicaron por el país, pero los que pusimos la muestra fuimos aquí desde la 10. Y la última pregunta en un minuto. ¿Seguirá luchando con todo esto o se va a ir del Estado como parecen querer algunas fuerzas que usted agarre caminito? No, aquí hay un proceso, son procesos pastorales que la diócesis inició. Y esos procesos pastorales
Sí, el Centro de Derechos Humanos es una asociación civil, pero la diócesis ha protegido siempre. Pero el Centro de Derechos Humanos ya tiene su personalidad. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, don Samuel Oligual, la diócesis, dice que cuando se fue don Samuel, eso se quedó y ahí está, funcionando. Esto es lo que tenemos que, mira, yo trabajé con los gays, yo trabajé con los campesinos, yo trabajé con la comunidad LGBT y trabajé con los mineros. Y en la zona minera ya existe la familia Pasta de Conchos, ya existe un sujeto. Aquí existe Fundec y Fundel, que son fundados por la diócesis, y Fundec y Fundel para las familias de desaparecidos. La Casa del Migrante ha estado coligada con las casas del migrante de México, y también estamos coligados con los obispos de Texas. Ya. O sea que seguirá todo, don Raúl Vera. Seguiremos adelante. Y además, pues yo no me voy a callar. ¿Cómo crees? Ya dígame la vida. Yo tengo, primero, mi cualidad de fraile predicador, que no le pedí. Y segundo, sigo siendo un obispo de la iglesia, que no tengo ya una diócesis bajo mi mando, así, que contrato, pero soy un obispo de la iglesia, que sabe todo lo que está pasando en el mundo, que sabe lo que está pasando en México. ¿Cómo crees que yo apago la luz y jamás de suicidarme? ¿De suicidarme? Don Raúl Vera, muchísimas gracias. Qué gusto platicar con usted, se lo agradezco muchísimo. No, Martita, para mí me hace un placer estar contigo. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.